Este año se han logrado grandes avances para combatir la sordera. Un equipo de expertos de la Universidad Inglesa de Sheffield ha desarrollado una terapia basada en la aplicación de células madre para tratar la sordera. El método consiste en inducir las células embrionarias humanas a convertirse en células ópticas y así recuperar la audición por completo. Difícil de creer. Comenzamos. Hoy, la historia del motín del barco Mermin. Además, estadísticas que todos hemos escuchado, pero están equivocadas. Finalmente, los datos más sorprendentes de los granos más importantes: trigo, arroz y maíz. Todo será difícil de creer. Difícil de creer. Imagina que un día llegan hombres armados a llevarte lejos de tu hogar, a una tierra extraña donde se te obligará a servir a otros por el resto de tu vida. Bien, así era el panorama en África a partir del siglo XV, cuando las sociedades europeas comenzaron a tomar esclavos para llevarlos a realizar trabajos forzados a un nuevo mundo y completamente ajeno a ellos. Pregunto, ¿tú qué harías? ¿Te resignarías a tu cruel destino o intentarías luchar? Hoy quiero contarles la historia de un barco esclavista nombrado Mermin y también de Matsavana, un hombre que peleó con todo para recuperar su libertad con la esperanza de que algún día pudiera regresar a su hogar. Difícil de creer. Más de 12 millones de esclavos fueron transportados desde África en barco. Los esclavistas daban a los jefes de las tribus armas y pólvora a cambio de personas jóvenes de alrededor de 16 años para que pudieran resistir el largo viaje y servir como esclavos por más años. Uno de los navíos dedicado a esta infame labor fue el llamado Mermin, el cual servía a la compañía neerlandesa de las Indias Orientales transportando esclavos a Colonia del Cabo en Sudáfrica. En enero de 1776, el barco llegó a Madagascar para comprar esclavos al jefe de la tribu. Ahí fue donde encontraron a un joven de 26 años llamado Matsavana, que desde antes de que el barco zarpara, hizo su primer intento de escape. El viaje hasta Colonia del Cabo tomaría 4 semanas. En ese tiempo, los esclavos estarían encerrados debajo de la cubierta en un espacio confinado, donde la temperatura podía ser superior a los 40 grados y las enfermedades por falta de higiene abundaban. El capitán del Mermin era un hombre inexperto, de apellido Müller, que fue convencido por su tripulación para que quitara las cadenas a los esclavos y los pusiera a trabajar en cubierta. Esto con el fin de que ni la tripulación ni su carga murieran por las enfermedades. Pero lo que no sabían es que los esclavos ya esperaban una oportunidad como esta para rebelarse. Y cuando uno de los marineros les ordenó que hicieran su trabajo, que consistía en limpiar unas espadas, los esclavos tomaron las armas para apoderarse del barco. En tan solo unas horas, Matsavana y el resto de los esclavos mataron a varios miembros de la tripulación y tomaron el control del Mermin. El problema fue que, aún teniendo el control del barco, no sabían cómo operarlo y tampoco sabían de navegación para regresar hasta su casa. Por lo tanto, después de 3 días de ir sin rumbo, se vieron en la necesidad de negociar con el capitán Müller y el resto de los marineros que aún sobrevivían. El trato era que los dejarían vivir si los guiaban de regreso a Madagascar, pero el capitán Müller tenía otros planes. Confiado en los escasos conocimientos de navegación de los esclavos, el capitán Müller planeó engañarlos haciéndolos creer que los llevaba a su hogar en Madagascar, cuando, en realidad, los llevó al extremo sur de Colonia del Cabo. Al llegar a tierra, unos 70 de los esclavos descendieron emocionados ante lo que creían era su hogar, pero se encontraron con una milicia formada por granjeros que notaron que el barco navegaba sin bandera, lo cual indicaba que se encontraba en problemas. Los esclavos que descendieron
fueron capturados. Pero todavía quedaba más sabana y otros cuantos en el barco. Ellos esperaban a que sus compañeros en tierra les dieran una señal. Sin embargo, el capitán Müller logró alertar a la milicia de su situación por medio de mensajes en botella. Al final, los esclavos del barco vieron a la milicia y se dieron cuenta de que habían sido engañados. Ante su desesperada situación, se rindieron. Matt Savannah fue capturado y enjuiciado, pero no fue sentenciado a muerte. En cambio, se le envió a la isla Robben, un lugar a donde exiliaban a los rebeldes y donde muchos años después, el mismo Nelson Mandela sería encarcelado. Aunque Matt Savannah murió 3 años después de su exilio, su leyenda aún vive, como la de todos esos hombres que luchan por la dignidad humana. Difícil de creer. De acuerdo a una investigación, el dinero es la principal causa de estrés a nivel mundial. Los países cuyos habitantes están más estresados por dinero son China, Singapur y Estados Unidos. Los menos estresados son Rusia, Francia e Italia. Difícil de creer. Escuchen lo siguiente. En el año 2001, un tiburón toro, una de las especies de tiburones más peligrosas del mar, atacó a un niño en Florida. Días después, en las Bahamas, otro tiburón atacó a un surfista. De inmediato, los medios alertaron acerca de una supuesta epidemia de estos ataques de escualos, provocando incluso que algunos legisladores de Estados Unidos emitieran leyes, como lo escuchan, leyes para evitar este tipo de ataques. Sin embargo, y a pesar de su mala fama, la probabilidad de ser atacado por un tiburón es de 1 entre 3 millones. Bastante escasa. De hecho, es más probable morir a manos de otro animal mucho menos peligroso. ¿De qué hablamos? Pues sí, de las vacas. Las vacas matan a personas, pero más que los mismos tiburones al año. La probabilidad de morir aplastado por una de ellas es de 1 entre 170,000. Hablemos de esta estadística y otras difíciles de creer. La información que recibimos todos los días parece indicar que vivimos en peligro constante. Crimen, accidentes, ataques inesperados. Y aunque esto puede ser cierto, la realidad es que muchos ataques vienen de los lugares menos comunes. Si uno ve las noticias, por ejemplo, notará la abundancia de ataques terroristas a nivel mundial y más en Estados Unidos. Y sin embargo, la probabilidad para un norteamericano de morir en un ataque terrorista es mucho menor que la de morir festejando su fiesta más importante. ¿Cuál? El 4 de julio, aniversario de su independencia. Esto se explica porque en esa fecha, de manera tradicional, se encienden muchos fuegos artificiales, que como hemos visto en otras partes del planeta, son bastante peligrosos. De hecho, en Estados Unidos, el 60% de la gente que muere por accidentes con fuegos artificiales lo hace el 4 de julio. Esta es la pesadilla de muchas personas. Quedarse atrapada en el elevador, perder el aliento, sufrir de claustrofobia o peor aún, que se desplome. ¿Sí? Esto puede pasar y sin embargo, las estadísticas muestran que alrededor de 6 personas al año, repito, tan solo 6 personas al año mueren en accidentes relacionados con los ascensores. Entonces, ¿qué es más peligroso? Las escaleras. Sí, las escaleras son lugares en verdad peligrosas y cada año provocan la muerte de unas 2,000 personas. De hecho, mientras los elevadores, en la gran mayoría de los casos, están diseñados con numerosos sistemas de seguridad como cables múltiples para evitar su caída o frenos de emergencia, las escaleras no cuentan con sistemas como ellos. Ejemplo,
Muchas veces los barandales no son resistentes o sirven tan solo como decoración. También tiene que ver con nuestro uso de ellas. Por ejemplo, solemos correr o no nos fijamos bien si hay algo resbaloso que podríamos pisar. En fin, son sitios peligrosos. Pero, como pensamos que ahí sí tenemos el control, ignoramos los riesgos. Esto es similar a lo que sucede con los aviones. Estadísticamente, es uno de los medios de transporte más seguros y de los cientos de millones de pasajeros que lo usan al año, tan solo unas 700 personas son las desafortunadas que terminan falleciendo en accidentes de aviación. Sin embargo, el 40% de la gente sufre ansiedad, temor, pánico al subir a una aeronave y 7% les tiene tanto miedo que se rehúsa subir a una. Sin embargo, una bicicleta, lo escuchan bien, una bicicleta es mucho más peligrosa. Al año mueren unos 900 ciclistas en todo el mundo. Mucha gente le teme a las alturas y sin embargo, las estadísticas muestran que más gente muere al año al caerse de una silla que de un lugar alto. Algunos de los mayores desastres de los últimos tiempos han sido consecuencia de fallas en centrales nucleares. Ejemplo, Chernobyl, con sus decenas de muertos por la explosión y miles de personas víctimas de la radiación que murieron por cáncer en los años subsecuentes. O el más reciente, el desastre de la planta nuclear de Fukushima en Japón. Básicamente, hemos llegado a temerle a la energía nuclear por este tipo de accidentes y en muchos lugares se busca prohibirla. No obstante, los accidentes en plantas nucleares han matado a muchas menos personas que los accidentes en otras plantas generadoras de energía. Explico. En Europa, continente donde la energía eólica, es decir, la generada por el viento, es bastante común, se han suscitado incidentes que han dejado más muertos que todas las víctimas de los accidentes de plantas nucleares, así como lo escuchan. Eso sin tomar en cuenta otras fuentes de energía como las plantas de carbón, que explotan matando a miles de personas. Las de gas o hasta las hidroeléctricas que han provocado numerosas inundaciones mortales a lo largo de la historia. Ahora, ¿cuál es el sentido de todo esto? Básicamente, que la muerte puede llegar en cualquier momento y por lo tanto, nunca es tarde para, digamos, empezar a disfrutar la vida, a nuestros seres queridos y lo que hoy tenemos. Porque de un instante a otro, de acuerdo a las estadísticas, todo puede terminar. Difícil de creer. Difícil de creer. A pesar de sus beneficios para la salud, la práctica del yoga no es tan inofensiva como parece. En Estados Unidos, por ejemplo, cada año unas 5,000 personas ingresan a los hospitales por lesiones relacionadas con el yoga. Difícil de creer. Nos lo han dicho en la escuela. Marte era el dios romano de la guerra y gracias a él es que nombramos al cuarto planeta del sistema solar en su honor, el planeta Marte. Pero la relación de estos dos va más allá de compartir el nombre. Su historia y legado a la cultura humana es difícil de creer. Marte era representado como un guerrero, con casco, armadura y una lanza que de manera similar al rayo de Júpiter o al tridente de Neptuno representaba su poder en la batalla. En la mitología romana, Marte era el padre de Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. Además, que el lobo era uno de sus animales totémicos, por lo que la importancia de este dios estaba clara para todo romano. Además, al ser un guerrero, Marte era guardián de la paz. Además, la virilidad era una de las principales características de este imponente dios. Por ello, es que a diferencia de otras deidades, los animales que eran sacrificados en su honor no eran castrados, ya que se creía que la virilidad de los animales era lo que alimentaba la fuerza guerrera de este dios, siempre dispuesto a levantar su lanza
para derrotar a sus contrincantes. Esa idea del dios guerrero, padre de una raza guerrera, permeó la imaginación de la sociedad. ¿Sí? Cuando los astrónomos del siglo XIX comenzaron a teorizar sobre la posible existencia de vida en el planeta rojo, por lo que los marcianos, desde un inicio en el arte y la ciencia ficción, fueron, digamos que, simpáticos a veces, raros en ocasiones, pero sobre todo, un peligro para la humanidad. La idea principal era que una antigua y poderosa civilización vivió en Marte, pero al ser una raza guerrera, no pudieron controlar sus conflictos hasta que se destruyeron a sí mismos. De aquí surgieron varias obras de ciencia ficción, las cuales planteaban esta idea como realidad. El mejor ejemplo, La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, donde esta raza marciana, decidida a conquistar otro planeta, inicia una invasión a la Tierra. Dicha invasión es detenida gracias a los virus que atacan implacablemente a los marcianos, matándolos. Otra gran obra que se centra en este planeta es la reunión de cuentos conocida como Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury. En estas historias de ciencia ficción, cargadas de melancolía y poesía, el autor critica la forma de vida que llevamos en la Tierra los humanos y cómo, de cierta forma, trasladamos esa destrucción a otro planeta y a otra civilización. Otro ejemplo de cómo el planeta Marte echó a andar la imaginación de un escritor es la serie de Barsoom de Edgar Rice Burroughs. En esta, John Carter es llevado a Marte por una raza de extraterrestres y vive incontables aventuras. Por primera vez en este siglo XXI, estamos en posibilidades reales de iniciar una colonización humana al planeta que ha alimentado nuestra imaginación desde hace cientos de años. Podemos decir que la exploración de Marte comenzó hace cientos de años cuando en el siglo XVII los primeros astrónomos apuntaron sus telescopios y comenzaron a estudiar la superficie marciana. Sin embargo, no sería hasta la Guerra Fría en el siglo XX que se comenzó a enviar sondas con el objetivo de estudiar más de cerca y aterrizar en el planeta. Hasta ahora, se han lanzado unas 50 misiones a Marte, de las cuales poco más de la mitad han fallado. Y desde luego, ninguna ha regresado. Lo más que hemos conseguido es que los robots exploradores envíen datos y fotografías. En la actualidad, solo 5 se encuentran activas, pero se espera que a partir del 2016 comience entonces una verdadera carrera por ver quién llega primero al planeta rojo. Por lo pronto, el proyecto holandés Mars One ha levantado la mano y, a diferencia de las agencias gubernamentales, se ha atrevido a anunciar que para el 2023 pondrá a los primeros seres humanos allá, en la superficie marciana. Viajar a Marte no se puede hacer en cualquier momento. Esto debido a que por las órbitas de los planetas solo se abre la ventana para lanzar naves espaciales aproximadamente cada 2 años. Pero si la tecnología continúa su desarrollo como hasta ahora, tal vez, y solo tal vez, nuestra generación pueda ver a un hombre llegar a Marte de la misma forma que nuestros padres y abuelos vieron llegar al hombre a la luna. Difícil de creer. ¿En qué año se derrumbó el muro de Berlín? A. 1975, B. 1991 o C. 1989. La respuesta es C, el 9 de noviembre de 1989. Esto tras 28 años de separar a Alemania. Difícil de creer. La primera operación estética de nariz sucedió en la India. Esto en el siglo V de nuestra era. Y entre los instrumentos utilizados para hacerla había ramas de árbol. Difícil de creer. Trigo, arroz y maíz. Estos 3 cereales han definido la alimentación de la humanidad casi desde el principio de la historia. El trigo de Europa, el arroz de Asia y el maíz de América. Y aunque todos los días estén en las mesas de todo el mundo,
sus historias y los datos sobre ellos son extraordinarios. Además, que en ellos se encuentra muy probablemente la clave para la supervivencia de nuestra especie en un futuro no muy lejano. Difícil de creer. Para los habitantes del México prehispánico, el maíz era algo parecido a la misma carne de los dioses, cosa que se asemeja mucho a la idea de la hostia de la Eucaristía, donde el pan sin levadura, hecho de trigo, se transforma en la carne de Jesucristo. Por su parte, el arroz tiene también un origen mitológico. Según la tradición hindú, fue entregado a los hombres para que tuvieran un alimento capaz de saciar el hambre siempre. Pero, más allá de estas creencias míticas, los tres cereales se domesticaron desde hace miles de años, entre unos 6.000 y 13.000 años. Justo en el momento en que comienza la historia humana, por lo que algunos se han atrevido a decir que es gracias a la seguridad de alimento que estos cereales dieron a nuestros antepasados que pudimos convertirnos en la especie que hoy somos. Así que no es de extrañar que produzcamos más de 600 millones de toneladas de cada una de estas plantas. Pero una buena parte de la producción de todos estos cereales no son solo para consumo humano directo, no. Mucho se utiliza para alimentar al ganado, que nos provee de otros recursos, e inclusive el maíz se usa para generar biocombustible, una opción natural a nuestro problema de energía. El principal productor de maíz en el mundo es Estados Unidos, con más de 300 millones de toneladas, mientras que China se lleva el primer lugar en la producción de arroz con 200 millones de toneladas. Y trigo, también, con más de 150 millones de toneladas. Mientras que el arroz tiene un origen silvestre que fue domesticado por los humanos, el maíz parece tener un origen de alteración genética lograda por el hombre. Concretamente por los habitantes del altiplano mexicano, en lo que actualmente se conoce como nuestro Valle de México. Los especialistas parecen estar de acuerdo en que hace unos 10.000 años aproximadamente, nuestros antepasados comenzaron a cruzar diversas variedades de maíz que no tenía mucha riqueza para nuestra alimentación hasta que consiguieron la variedad que conocemos en la actualidad. Por otro lado, el trigo, si bien ya existía en forma silvestre, de no haber sido cuidado y cultivado por el hombre, no hubiera sobrevivido. Estas evidencias de manipulación de plantas es lo que hace pensar a algunos especialistas que la especie humana debió contar con algún tipo de ayuda, tal vez extraterrestre o divina, para domesticar estos cereales, ya que el conocimiento necesario para producir el maíz por un lado y domesticar el trigo por el otro, precisan de conocimientos muy elevados que al menos hasta hace poco considerábamos que no podían estar al alcance de las civilizaciones primitivas, aunque tal vez deberíamos de modificar lo que consideramos como primitivo. Para más de la mitad de la población mundial, el arroz es el alimento básico, de la misma forma que lo es el maíz para nosotros los mexicanos. Por ello, la ONU declaró que el año 2004 fuera reconocido y recordado como el Año Internacional del Arroz. Como ya vimos, la producción actual de estos cereales es la más grande en la historia de la humanidad. Por ello, es difícil de creer que sigan existiendo lugares del planeta donde la población pasa hambre. Esto es debido al acaparamiento de los productores con el fin de mantener sus precios estables. Pero ese no es el mayor riesgo que corremos al jugar con nuestros alimentos. No, al alterar genéticamente estos alimentos que han sido durante milenios la base de nuestra alimentación, nos estamos arriesgando a que los suelos y ecosistemas se vean afectados, como ya ocurre con algunas semillas modificadas genéticamente. Otro problema grave de la alteración genética es que debilitamos las defensas naturales, por lo que una plaga podría, en un futuro no muy lejano, destruir no solo las siembras de estos alimentos, sino todas nuestras reservas, propiciando con esto una hambruna a escala global. Cuentan que las palomitas eran consumidas por los pueblos precolombinos mucho antes de la llegada de los españoles. Incluso, algunos cronistas sostienen
que se usaban en ritos religiosos. En esos se mezclaban las palomitas con miel y con sangre humana. Esto, por supuesto, antes de ser ingeridas. Hoy en día, los Estados Unidos son el mayor productor de este, digamos, manjar prehispánico. Pero los especialistas afirman que las más nutritivas siguen siendo las que preparamos de forma tradicional en nuestras casas. Difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima. Difícil de creer.